Lo que yo pensaba es que todo escritor tiene como una historia de iniciación en cuanto a la lectura, ¿no? O sea, todo escritor es un inmenso lector, o un gran lector, o un lector omnívoro, ¿no? ¿Vos tenés alguna historia referida a esto? Es decir, ¿hay una persona, una institución, alguien que te haya iniciado, digamos, en la escritura? Sí, yo, a ver, en mi casa no había muchos libros, no vengo de una familia lectora, digamos, o de bibliotecas. Era una biblioteca muy chiquita que creo que lo que tenía era una enciclopedia, lo que yo recuerdo era una enciclopedia, una biografía de Perón en 2 tomos, escrita por un inglés, creo. O sea, tengo ese recuerdo que no la hojeaba, no la leía, pero me llamaban la atención los libros como objeto. Jugaba con los libros de chico. Y empecé a leer historietas, digamos, dibujaba, fui por ese lado. Eh, y en la adolescencia empecé a leer literatura. Entré más por el lado de la música. O sea, Por el lado de la música. sí, escuchaba mucha música de los 60, 70, referido por mi viejo, que discos sí había en casa, había mucha música. Y me enganché con los Doors, con Jim Morrison. Era como toda una época que, nada, a los 14 años estaba muy copado con los hippies y con todo ese movimiento. Lo idealizaba mucho. Y este tipo, o sea, Morrison leía un montón, ¿no? Hablaba digamos, tenía como intertextos y hablaba de William Blake y de Rimbaud y de poetas. Y yo empecé a leer esas cosas. A Nietzsche, no entendía nada, o sea, como que lo leía, pero no, algo me llegaba, pero no terminaba de entenderlo. Y ahí empecé, digamos, compré mis primeros libros, empecé a leer y a escribir poesía. Empezaste con poesía, la Sí. escritura. Sí. ¿Y por qué necesariamente con poesía y después te fuiste a narrativa? Eh, Me salía así, digamos. O sea, me salía a escribir poesía, era una cosa como muy intuitiva y muy de... De hecho, a los 16 años fui a un taller, que no había ido nunca a ningún taller, ni tenía ninguna relación así más formal, que estaba en la Escuela del Sol, por un escritor que falleció ahora este año, que se llamaba Carlos Carón, un personaje total, un tipazo y un tipo que él, si me preguntás por una persona a la que pueda referir que a mí me marcó, digamos, bueno, vas La a lectura. escribir o esto es lo tuyo, fue él. Tuve un par de años nada más de adolescente y mayormente se escribía poesía, entonces era como una su orientación, su formación estaba vinculada, qué sé yo, al surrealismo y a los 60 y bla, bla, bla. Entonces yo, digamos, en ese taller desarrollé eso, seguí escribiendo poesía. Y, y él una vez me dijo, como vos escribís porque podés, como te sale y escribís, ¿no? Y eso, por un lado era cierto, y por el otro como que me llevó a decir, bueno, pero aparte de poder debería trabajar, o sea, como... Y empecé a hacer algo que no era tan natural, que era contar o escribir narrativa, prosa. Ahí saltaste a la Y narrativa. empecé a escribir cuentos o prosas un poco más narrativas. Lo que pensaba también es que hay una serie, uno escribe solo, pero hay una serie de entes legitimadores, digamos, ¿no? Entre esos entes legitimadores están, en principio, los amigos que te leen o la gente que te lee al comienzo, pero después hay otros que tienen que ver con la publicación, por ejemplo, como que una editorial se juega y te publica, ¿no? Eso ya implica por lo menos un espejo social, te ven como escritor. Y los concursos son otros de los entes legitimadores, me parece. ¿Cómo es tu historia con los concursos? ¿Cómo decidís presentarte o cuándo decidís presentarte a un concurso? ¿Qué es lo que te convoca de ese concurso? El concurso a mí me da una manera fácil de decir, de dar por terminado lo que escribí. Claro. Digamos, mi momento de publicación, como yo no tengo un acceso directo a editoriales, y nunca intenté tampoco, ¿no? Como que pienso que no. O sea, yo no llevo un manuscrito en la editorial, ya de entrada digo, no lo van a leer, o no los conozco, o no estoy metido en el mundo literario, y
no conozco gente, cómo será esto, digamos, toda una fantasía mía. Entonces el concurso me resulta una manera fácil de decir, bueno, terminé este libro o terminé este cuento, lo voy a mandar a concursos. En general me agarra en algún momento, me meto en internet, busco, hay páginas que te dicen todos los concursos que hay, otros te vienen, digamos, como es el caso del concurso de Cambaceres, que estaba muy anunciado, estaba circulando en las redes y demás, y bueno, lo vi, me interesó, me pareció que estaba bueno y mandé un cuento. Pero en general es eso, es como una instancia en donde decís, bueno, terminé y lo mando, alguien me va a leer, aunque sea ¿cómo se llama? Los preselectores, claro. y los largo. Yo pensaba en el Cambaceres cuando decías que realmente había muchos que se presentaban. En el Cambaceres se presentaron, no sé si 2.300 o 2.700 cuentos, ¿no? Una cantidad claro. enorme. El laburo de preselección fue, pero terrible. ¿Cómo fue eso? O sea, bueno, lo descubriste por la web y te presentaste. La pregunta es, ¿el texto que presentaste, que es un texto tan particular, lo escribiste a propósito del concurso o ya lo tenías armado? No, el texto yo lo había escrito, no lo escribí para el concurso, sino que lo corregí para el concurso. Digamos, era un texto que tenía medio abandonado, y me pareció que podía andar, lo corregí, lo adapté un poco, supongo, la verdad que no recuerdo cuáles eran las restricciones formales o los parámetros que establecía el concurso en cuanto a pues pasa mucho, viste, que los concursos por ahí son muy breves o tienen algunas condiciones que trato de no adaptar demasiado el cuento al concurso porque se pierde. Claro. Y en este caso funcionaba, porque las dimensiones del cuento y lo que exigía el concurso estaban parejas, así que me decidí a mandar ese, pero lo tenía ya escrito de antes. El texto se llama Elefante, es un relato, y es un relato muy particular, ¿no? ¿A partir de qué empezás a escribir este relato? Es decir, ¿cuál es el móvil que desencadena el cuento? Lo primero que tenía era una imagen. Había una frase que repetía una persona que conocí, un jefe que tuve, y él te decía como una frase que repetía mucho, yo no terminaba de entender, decía, no, un elefante se come despacio, o se come de a poco, una cosa así decía. Y yo iba a la literalidad de la frase, o sea, no sé si me importaba mucho lo que me quería decir con eso, si era bueno que vaya más despacio, que sea más prudente o lo que fuera, sino que me quedaba esa imagen en la cabeza de bueno, ¿por dónde arrancaría si me tengo que comer un elefante? Eso, bueno, se me mezcló, como decís vos, con el tema de la crueldad, yo digamos más que la crueldad con lo que esta cosa predatoria, digamos, que es tan natural, que es como, si veo algo es mío, ¿y qué hago con eso que veo? Por ese lado estaba mi cabeza cuando escribí este cuento, que ahora ya, la verdad es que no me acuerdo bien, si te tengo que decir, ¿no? Que eso me pasa. Claro. Me pasa con lo que escribo, me pasa con lo que leo. Están tan asociados a un determinado momento de mi vida, a ideas que en ese momento me están pasando. Y esta escritura fragmentaria también ayuda a que en un momento el cuento yo estaba escribiendo sobre un tema y tal vez en un momento ya me fui para otro lado. Hablábamos recién de esta cuestión de no cerrar sentidos, de que vos no sabés, digamos, el sentido último del texto, y el lector probablemente tampoco, pero sin embargo termina algún tipo de cierre con la lectura, es decir, hace sistema este texto que queda abierto, poroso para todos los significados posibles que el lector termina de cerrarlo. Ahora sos uno de estos lectores que completaron el elefante, ¿no? Y por eso está bueno que te lean, porque en última instancia es verdad lo que decís, los textos los termina completando o cerrando el lector. Bueno, mi nombre es Jorge Consiglio, me invitaron
el año pasado para ser jurado de la cuarta emisión del premio Eugenio Cambaceres, organizado por el Museo del Libro y la Biblioteca Nacional. La verdad que fue un placer, fue muy importante para mí. Hubo otros 2 jurados que fueron Soledad Kirelac y Juan Forn. En este premio se presentan relatos. Este año fueron 2.300 a 2.700 los que se presentaron. Fue muy exitoso en cuanto a la convocatoria. La tarea del jurado de preselección también fue realmente titánica, porque tuvieron que leer todos estos cuentos en muy poco tiempo para que llegara al jurado de selección alrededor de 40 relatos, de modo tal que los jurados de preselección, a cargo de Carlos Bernatec, hicieron, repito, una tarea absolutamente titánica. Cuando nos llegan a nosotros, nos llegan 40 relatos que son los más felices, digamos, los que más se pueden disfrutar. La tarea con Juan y con Soledad fue placenterísima y hasta diría muy fácil. Cuando empezamos a leer, empezamos a intercambiarnos con Soledad Kirelac y Juan Forn opiniones sobre los textos para ir acelerando, para ya presentarnos a la reunión cuando nos íbamos a juntar en la Biblioteca Nacional con un criterio más o menos parejo, con una cuestión acordada. Y recuerdo que los 3 tuvimos una sensación similar con el relato ganador, con Elefante. Es decir, notamos que Elefante se había singularizado, había ganado por varios cuerpos, digamos, se había distinguido con respecto al resto de los textos. Más allá de que, por supuesto, el resto de los textos son textos, como les decía, muy interesantes. Así que de eso se trata un poco un concurso, ¿no? O el funcionamiento de un concurso, ¿no? O sea, esta cuestión de jurado de preselección y finalmente jurado de selección que determina cuál es el ganador. Más o menos es esa mi experiencia, que no es mucha, referida a jurado de concurso.